las grandes satisfacciones profesionales que he podido tener es haber sido parte de la directiva del Colegio de Economistas de Lima. Como economista, tuve el honor de servir a mi colegio con el decano, que en paz descanse, maravillosa persona, Paco Baráibar. Ello que representaba la consolidación de alguna manera profesional, que era mi tercera profesión, ser economista, me llevó a una serie de inquietudes respecto a cómo la economía puede ayudar a un país. ¿Por qué hago esta introducción con el tema que nos toca en este capítulo, que es sobrepoblación? Porque para llegar a él, hago una introducción importante, como es la del Colegio de Economistas de Lima. Además, me tocó ser fundador de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, que la formamos con gran trabajo y efervescencia en la Ciudad de México, y luego asistir con gran impacto y sobre todo conocimiento que pude adquirir aún más en la economía en un Congreso Mundial de Economistas que se llevó a cabo en Madrid, España. Todo esto concatenado con mis conversaciones con el doctor Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano del Desarrollo. Una personalidad que estaba con el termómetro constante respecto a lo que pasaba en la economía, sobre todo en esta parte del mundo. Todo ello, repito, me llevó a la inquietud de decir cuál sería, si lo encerramos en una palabra o en pequeñísima cantidad de palabras, la motivación que debe buscar un economista para la satisfacción de las necesidades, que a la larga esa es la quimera, el objetivo, etc. El tema poblacional. ¿Por qué? El año 1800 éramos 1.000 millones de habitantes en el mundo, para luego saltar a 6.000 millones de habitantes el año 2000. Ahora el 2020, en plena pandemia, ya estamos prácticamente sobre los 8.000 millones. Y el 2050 se calcula 15.500 millones de habitantes. La pregunta es, ¿qué capacidad profesional tienen que tener los científicos de la economía para llegar a satisfacer las necesidades? Me basé más que en un economista, en un filósofo, porque a la larga es la filosofía la que nos lleva no solamente a la creación de las cosas, sino a la secuencia que se puede seguir en las mismas hasta llegar a un colofón o término positivo. Indudablemente soy un seguidor de antiguo de un notable filósofo alemán como fue Friedrich Krause, seguidor de Kant, que llegaba a una conclusión: para que haya un gobierno de satisfacción de las necesidades en una economía de mercado, ya hablaba de ello, ahora establecida en nuestra Constitución, tiene que haber como razón fundamental justicia y fraternidad. Definía la responsabilidad de un gobierno hacia lo que conduce, que es un Estado, en la obligación contractual de buscar un equilibrio justamente bajo lo que ahora y en ese momento de la presentación de Krause, cómo está una economía de mercado que debe plantearse bajo gobernantes que la presenten con una sola inquietud: buscar la justicia y el equilibrio en una sociedad dirigida por unos gobernantes que tienen que tener dos condiciones elementales y básicas, que es la moral y la ética. Miren ustedes, la antítesis total y absoluta a lo que pasa ahora en plena pandemia, donde la corrupción está con letras rojas y subrayado, no solamente acá en el Perú, en muchas partes del mundo.
Es increíble cómo, y la pregunta es, ¿cómo este video puede tener una raíz que concatene con el problema de la masonería peruana, que es el inicio de estos capítulos como ustedes los han visto? Fácil, la satisfacción de las necesidades, el tema poblacional y la gran quimera, qué es lo que debe pasar en el siglo XXI, que ya lo estamos viviendo. Cuando yo presenté mi libro Población, Reto del siglo XXI, todavía veíamos que recién se acercaba ese siglo. La masonería, para que se tenga una idea, en el Perú, como en muchos países del mundo, cuando yo tuve el honor de ser elegido el gran maestro más joven de la historia y el único peruano hasta ese momento que era el gran secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, desarrollando una serie de labores como coordinador de toda la masonería del continente, la Gran Logia del Perú era una sola y el gran maestro era el presidente de todos los masones en el Perú, que tenía gobierno en la masonería a nivel nacional, en todo el país, como es lo lógico, como es el uso y costumbre. Pero ahora, con ese atentado contra mi vida, y sobre todo más que ello, porque no guardo ningún rencor contra la masonería en sí, contra la orden, ha significado que una serie de hermanos se retiren de la Gran Logia del Perú y formen otras grandes logias que en cierto momento llegaron hasta en 13 o 14 en propio territorio. Yo les invoco humildemente, repito, sin ningún rencor. He podido yo presentar durante los 22 años que he mantenido silencio, desde que me votaron con un juez con prontuario, como ustedes han visto en videos anteriores. Me votaron de la manera más increíble, riéndose de la normativa a un curador administrador. No guardo ningún rencor. Como abogado constitucionalista he podido presentar hace mucho tiempo un recurso de amparo. ¿Por qué no lo he hecho? En mérito al artículo 200 de la Constitución, porque no quería que nuestra orden, que tanto queremos, nuevamente esté en los periódicos, en esta prensa amarilla, y como fue en 1998 cuando se realizó el golpe. Mi palabra, humilde, como un masón que estuvo en la conducción de la institución a nivel nacional y continental, les ruego que busquen esa unión. Pero ¿dónde voy al tema unitario? Mi palabra creo que tiene una experiencia personal. Humildad. Tiene que haber consecuencia para recibir al hermano fraterno que se retiró, reincorporarlo y armar algo tremendamente unitario, con la fuerza que fue la masonería peruana libertaria. Pero ahí me remonto ¿a qué? A que la Gran Logia del Perú tiene la regularidad de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Yo he estado muchas veces en la Gran Logia Unida de Inglaterra. He compartido con el Duque de Kent, que es el gran maestro por ser parte de la Casa Real Británica. ¿Y cómo es la regularidad? La Gran Logia Unida de Inglaterra enmarca una serie de normativa que acá en el Perú se respeta, pero no por ello no se deja de entender todavía como yo no lo entendía. Estando en Francia, teníamos masonería antigua. Recordábamos al hermano Rousseau, Diderot, todo Montesquieu, los luchadores por la Revolución Francesa, Liberté, Igualité, Fraternité, pertenecientes a la masonería francesa, que justamente de sus logias eclosionó este movimiento sublime por los derechos del hombre, los derechos humanos. ¿Y por qué no tener una relación así, sin que los ingleses sientan pues la inquietud, voy a decirlo entre comillas, que siempre es hegemónico fuera de la masonería, siempre Inglaterra en competencia con Francia y viceversa? ¿Por qué tenemos que estar los latinos en medio? No tiene explicación. En fin, eso lo dejo como reflexión. ¿Y por qué decía que puedo hablar con experiencia y humildad?
cuando yo ejercía la gran maestría en la Gran Logia del Perú, me entero de un grupo de hermanos masones regulares en su trabajo, con toda la sapiencia y el conocimiento de masones antiguos que trabajaban, nosotros le llamábamos la logia de Rufas. Rufas es la parte de un distrito limeño donde ellos tenían un maravilloso templo con gente honorable, distinguida, con todo trabajo masónico hecho. Entonces, yo como gran maestro, primera autoridad, presidente en todo el Perú masónicamente hablando, dije, ¿y por qué tienen que estar los hermanos separados? ¿Por qué? Yo voy a visitarlos. No, gran maestro, nunca se ha visto que un gran maestro de la Gran Logia del Perú vaya, visite a los hermanos irregulares, como se les llamaba, fuera. No, voy. Y fui con mi gabinete y me presenté en Rufas. Invité a todos los hermanos. Se incorporaron a la Gran Logia del Perú. ¿Y eso qué significa? Fortaleza. Eso significa fuerza masónica. Pero hay que demostrar humildad. No es, tú eres regular y yo no creo en los irregulares porque yo soy regular. No, 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 eso no es así. Yo invoco a las nuevas generaciones de la masonería, sin crítica, porque no tengo ningún tipo de rencor que me lleve a la crítica del statu quo. Respeto todo lo que significa nuestra orden. No he presentado un recurso de amparo porque ya dije no quiero ver a la orden en los titulares de los periódicos. He resistido 22 años en forma estoica. He querido que mis hijos, tanto Ricardo como Rafael, no entren a la página web de la Gran Logia del Perú y vean irradiado, votado, con orgullo, estoy votado por la dictadura de Fujimori y Montesinos. Pero había que hacer estos capítulos para explicarlo. Si algo pueden escuchar, porque sé que lo están haciendo las nuevas autoridades de la Gran Logia del Perú, demuestren humildad, salgan por todas las regiones del Perú donde se han diseminado los masones tan decentes como siempre lo han sido en la Gran Logia del Perú, la gran mayoría. Y el gran maestro extienda la mano, incorpórelos, y así será una orden floreciente, grande, como todos soñamos. No con ello estoy solicitando o sugiriendo de que haya una negativa a la regularidad, pero véanlo con prudencia. No se trata de incluirse excluyendo a otro grupo de masones muy importantes cuando yo estaba en Francia, y ahora vamos a tocar el principalísimo tema tan importante que es la intervención de la mujer en la masonería. Cuando yo ejercía la gran maestría en la Gran Logia, no se podía hablar de la intervención dentro de logia de una dama, una mujer. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay con la inteligencia, la capacidad, la sagacidad, la gestión, la preparación de una dama con relación a un varón? Ninguna. Muchas de ellas nos superan. Y mi gran sorpresa fue cuando en un banquete masónico en París, Francia, me presentan a la Gran Logia femenina de Francia y me presentan a su gran maestra, una profesora de la Universidad de París, una mujer brillante, y ahí me pregunté, y comenzamos a trabajar, y creo que el germen ha tenido un fruto sumamente positivo, porque ahora vemos distinguidísimas damas acá en el Perú trabajando masónicamente. De la mano, repito, con hermanos masones, donde la labor filantrópica de crecimiento espiritual, el sentido de maternidad de la mujer, le pone un toque principalísimo, hegemónico. Eso es lo que yo solicito, también humildemente, a los hermanos masones que están viéndome y escuchando, que propicien esa apertura, una apertura que hará la unión de la mujer en la masonería con todos los hermanos esparcidos en todas las regiones del Perú, una orden fuerte, revitalizada, totalmente
como fue en su momento, para explicitar en este siglo XXI lo que yo puse como quimera en mi libro Población, Reto del siglo XXI, un reto que tiene que buscarse un equilibrio de satisfacción de las necesidades, pero tiene que hablarse ahora de satisfacción de las necesidades espirituales que tiene todo hombre y toda mujer en la masonería. Si han visto positivo este video, les ruego que pongan un like al término del mismo, y quiero felicitar y agradecer la gran cantidad de suscriptores que tenemos. Suscríbase usted, porque en la parte baja va a ver ello, la suscripción. Y por cierto, en la parte baja también del video puede usted hacer sus comentarios, que ojalá sean los positivos que nos llevan a hacer con gran sacrificio, porque estamos en plena pandemia con nuestro equipo de producción, a quien le agradecemos, no un sacrificio, muchos sacrificios produciendo todos estos videos. Que Dios los acompañe, que el gran arquitecto los proteja. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.